Un ratito. Acá está, creo, la grabación. Ya, vamos a ver. Creo que no hay problema. Si se puede grabar. Grabación. Graba tu videollamada. Selección idioma, título. Bueno, iniciar grabación. Ya. Asegura que estén preparados para la grabación. Iniciar grabación. Ya. Cerramos acá. Y a ver. A ver, ahí se ve el PPT. Centro de gravedad. Sí, se ve el centro de gravedad, sí. Ya, correcto. Ahí un poco grande, ¿no? Entonces, a ver, nosotros recordamos que sólidos, el centro de gravedad pues tiene tres componentes, ¿no? El X barra y el Y barra Z barra. Esa es su nomenclatura. Ese es un caso, habíamos dicho también, que es el caso de Avignon, ¿no? Ese sistema de fuerzas paralelas, ¿no? Un sólido yo lo puedo componer en pequeños bloques, cada pequeño bloque tiene un peso, todo ese conjunto de fuerzas verticales, de gravedad que se le llama, un sistema de fuerzas paralelos termina reducido a a una resultante, una sola fuerza, y aplicado en un punto especial. Ese punto especial es el centro de gravedad, ¿no? Acá el X bar, Y barra, Z barra. Eso ya no es un cursor, ¿no? Son vectores fijos, porque cada bloque, de acuerdo a donde esté ubicado, en el bloque que yo descomponga, tiene un centro de gravedad fijo, ¿no? Por eso que estos son tres puntos ya fijos, ¿no? Donde actuaría el peso. Eso lo sabemos desde física, ¿no? Tres coordenadas, pues una por cada eje, suponiendo que estamos en el espacio. En el plano solo serán dos, pues, ¿no? X barra y barra, ¿no? Entonces, revisando esto, es un promedio ponderado. Incluso a la parte superior le llamamos primer momento. A veces es sumatoria, porque hemos dividido el sólido en parte, ahora vamos a ver un ejemplo, en partes conocidas. Entonces hacemos una sumatoria. Ahora, en el peor de los casos sería una integración, ¿no? Puede ser peso con distancia arriba, ¿no? Peso con distancia. ¿Sí? Y abajo el peso total, ¿no? Abajo vendría el peso total, como un promedio ponderado. Entonces, acá está, ¿no? Si el cuerpo es irregular, ¿no? No hay figuras conocidas en la que podamos descomponerlo el cuerpo total, entonces no hay otra que integrar, integración. Arriba un diferencial de peso, ¿no? Porque en realidad esto está referido a peso, o masa también podría ser a veces, entonces m por g, peso, ¿no? Peso de cada elemento de acuerdo a su ubicación, donde está el elemento, pues son las coordenadas x, y, z, dividido entre el peso total, ¿no? Abajo del peso total, promedio ponderado. Acá está, por ejemplo, acá me están dando densidad, este ρ, a ver, voy a ver si puedo, si tengo esto. Aparece, me aparece. Ahí está. Vamos a borrar esto. A ver, ¿se ve el puntero como lápiz o cola? ¿Se ve? Sí, sí se Sí, ve. ¿no? Ya, ok, lo digamos ahora. Entonces, acá estaría, ¿no? Este sería densidad, que es masa sobre volumen, multiplicado por G, ya lo convierto en peso. También, o sea, los datos pueden ser de densidad. Entonces, peso. Y abajo, volumen por densidad G, ¿no? También es peso, peso total. Y acá es lo mismo, pero aparece una distancia, ¿no? Este X, este Y y este Z son de acuerdo a la ubicación del bloque que he escogido, ¿no? Entonces, como es genérico, hay que barrer todo el volumen. La integración es barriendo todo el volumen. El primer momento arriba, fuerza a distancia, y abajo, fuerza total o peso total, si quieren. Entonces, esa es la idea teórica, ¿no? Lo último que hay que hacer, integración. A veces hay sólidos que tienen ejes de simetría, como este caso, ¿no? Supongamos que este es una... Ah, no, acá me equivoqué. Esta. Ahora sí. Caramba, salió el otro. Ahora, es que marqué mal. Y ahora sí. ¿No? Entonces acá, imaginemos que es un sólido, lo que tiene esta forma de una parábola
que ha rotado, ¿no? Alrededor del eje L. Con sólido. Entonces hay simetría. Pues, ¿no? Entonces acá tiene que estar el centro de gravedad de este sólido, en este plano. Entonces ya nos ahorra algunos cálculos, ¿no? El I barra, por ejemplo, sería conocido. El Z barra también, ¿no? Porque hay simetría con este plano. Entonces, el único problema, perdón, el X barra, el único problema sería el Z, la altura. Entonces la simetría se utiliza si es que hay, ¿no? Simetría. Sólidos, estamos hablando de sólidos, integral de sólidos. A veces hay figuras que se forman con áreas rotadas. Acá, bueno, no está muy bien dibujado el elemento diferencial, no salió bien el dibujo acá. Esto debe ser más como una especie de tablero, ¿ya? Pero de altura constante. ¿Ya? Y se barre, pues, ¿no? De tal manera que de perfil se debería ver esto. Esta sería la altura del tablero, ¿no? No está muy bien dibujado. ¿Ya? Entonces sería la altura del tablero. Entonces acá encuentra la relación que hay entre distancia y altura para poder integrar, ¿no? Eso más se ha visto en los cursos de matemáticas. Bueno, las integraciones no tienen por qué ser sencillas tampoco, dependiendo del cuerpo, pues, ¿no? Hay cuerpos que se forman, como en este caso, ¿no? Un área que lo hago rotar, ¿no? Si le doy esta área de acá, esta área A, lo hago rotar, puedo darle toda una vuelta alrededor del eje X y genero este sólido, ¿no? Pudo haber sido también una línea, ¿no? Una línea que lo hago rotar y me sale como una copa vacía, ¿no? Interior vacío. Si es un área como esta, me sale un sólido. Y ahí escojo elementos diferenciales tipo disco. Eso lo he visto en la matemática. Entonces, ese disco tiene una ubicación a una distancia X, tiene un espesor diferencial de X, ¿no? Integro en esa variable nada más, la variable X, porque ya sé que el centro de gravedad va a estar en I0 y Z0 en este caso. Entonces, el único problema sería el X, es un promedio ponderado, ¿no? O también puede haber sido media vuelta, entonces utilizaré medio disco, ¿no? Y medio disco área es 4R sobre 3pi, su centro de gravedad, y eso ya me sirve, ¿no? Para un elemento diferencial, lo integro de 0 a, bueno, lo que mida esto, ¿no? L, digamos, que mida. Entonces, como le digo, eso se ha visto más en matemáticas, ¿no? Acá también, ¿no? Acá puedo formar un cilindro elemental, ¿no? Un cilindro elemental, ¿no? De radio variable que va creciendo desde que R0, un punto, ¿no? R0 se refiere al eje Y, R va creciendo y genera un cilindro que va creciendo, ¿no? Para formar esta figura de acá. Ese puede ser mi elemento diferencial, un cilindro con un determinado espesor diferencial de I. Entonces, ya hay maneras de hacer esto, ¿no? Y ya, claro, dependiendo de la figura que tengamos, ¿no? Acá otra vez, ¿no? Un giro total de esta área de acá, que es el sector de igual x a la 1/3, ¿no? La curva que está entre esta igual x a la 1/3 y el eje X, ¿no? Y luego rotar, ¿no? Formaré discos, bueno, discos integraré, bueno, ¿no? Un promedio ponderado. Normalmente, si el cuerpo es homogéneo, ya no depende del peso específico ni de la densidad, porque aparece arriba y abajo y se cancelan. Bueno, si es que es constante, se cancela. Más es una cuestión ya de la posición X, ¿no? Simplemente de la variable X se puede encontrar. Simetría, acá, por ejemplo, el I es 0 y el Z es 0. Solamente el problema es X, encontrar la variable X. Acá también lo resuelve con un sector parabólico, ¿no? Entre la parábola y el eje X hay un área que lo hace rotar desde, bueno, en el plano XZ, ¿no? Con Z negativo acá, lo hace rotar 180 grados, genera esta figura. Utilizaré medio disco ahí. ¿Ok? Entonces, eso, como le digo, no es un problema específico de estática, sino es un apoyo, ¿no?
Y vamos a darnos cuenta que más para nosotros es en áreas, las áreas. O sea, que ahorita vamos a repasar, ¿no? Y sobre todo de áreas compuestas, pues, porque esas no están en tabla, ¿no? Los valores conocidos no hay problema. Estos son sólidos, y acá nos da unas ideas de cómo podemos resolver el problema, con elementos diferenciales, curvos en este caso, ¿no? Como un tablero curvo que lo hace crecer con la variable X, ¿no? Hasta barrer todo el volumen, ¿no? Desde que este tablero es un punto acá en O y va creciendo, ¿no? Va creciendo con este radio, va creciendo. Crece en altura, crece en radio, curvo siempre, y barro todo eso, ¿no? Cubro toda esa zona. Entonces es válido para hacer el centro de gravedad de esa figura. No es tan directo, pues hay que trabajarle. Y más que todo es integración. Centro de gravedad de paredes delgadas, generado por rotación de curvas, también. Esto no parece extraído de los textos de matemáticas, ¿no? Entonces son alambres. Entonces ahí se forman aros. El interior acá es hueco, ya no es sólido como los casos anteriores. También se puede hacer, pero las integraciones son cuando ya integración de curvas, ¿no? Diferencial de L o de S también en los textos de curva. Esto, que se lo lleva a esta forma y se integra, ¿no? Qué tan complejo es ya depende de los problemas, pero este es un alambre, por ejemplo. Este alambre lo hace rotar y genera una copa, pero así medio extraña, ¿no? Como vacío por dentro. Imagino como si fuera una copa. Y piden el centro de gravedad de esa figura. Hay simetría, entonces el único problema va a ser X, la coordenada X barra de esta superficie laveada se llama, porque no es un sólido, es una película, ¿no? Bueno, entonces ya la integración tampoco es tan directa, ¿no? Además es matemática. ¿Qué más hay por acá? Igual, ¿no? Solo que esta es también otra superficie alaviada, ¿no? Es una película, por dentro hueco, formado con este elemento diferencial que acá lo tenemos. Y acá, bueno, acá utilizamos, aquí está, el radio, acá, 2pi, 2r sobre pi, 2r sobre pi, por una distancia x. Son artificios también, ¿no? Para hallar, integrar, tampoco es directo, y sale, en este caso, dos coordenadas, ¿no? X barra y barra, y z barra es 0. ¿Por qué? Acá sería la altura, no es constante para todos los elementos diferenciales, es distinto. 2r sobre pi. Entonces va a haber una coordenada en altura. En X también. Lo único que va a ser 0 es el Z que está acá, ¿no? A ver, un ratito. Este es el eje Z. A ver, se demora en salir esto. Un ratito. Acá. Que no quiere salir. Ahí está. No, este es el eje Z. Entonces Z es 0. Lo único que es seguro es que Z es 0. Lo que no es 0 es el X, ni la altura, porque no es constante. No hay simetría. Entonces, la altura lo resuelve con la altura de un elemento diferencial 2r sobre pi. Hay una relación para un X, hay un Y, y ese Y se convierte en el radio de esta media circunferencia. Es una línea. Media circunferencia. Bueno, ahí está, ¿no? Integración en línea, arriba primer momento, abajo la línea total. Se supone que es homogéneo, por eso que no aparece acá el peso específico, la densidad desaparece, se cancela. Elementos homogéneos. Acá también, ¿no? Este elemento que lo hacen rotar, ¿no? Genera este sólido y va creciendo de una manera. Entonces ya la altura, ¿no? ¿Cómo cambia la altura con Z con la distancia I, ¿no? La altura H, el límite. Una vez que encuentras esa relación ya se plantea la expresión para X barra y barra y Z barra, ¿no? En este caso no hay simetría, sí, va a estar en el plano Y, Z, entonces lo que va a ser 0 va a ser X, ¿no? X va a ser 0. Entonces tengo que hallar Y barra y Z barra.
y barra y z barra. Eso es lo que le decía, ¿no? Esto sí, digamos, podría tomarse como parte, sí, o una ampliación de lo anterior, ¿no? Aunque, incluso en física mismo se ve esto. Este es un cuerpo compuesto, y compuesto por figuras conocidas. Entonces acá no vale la pena integrar, sino hacerlo por partes. Y se llama un problema discreto, le llaman, cuando poses sumatoria. Lo único que teme es acá hacer una tabla. Entonces, identificar, por ejemplo, para acá el elemento 1 es media esfera, el elemento 2 es un cilindro y el elemento 3 es un cono, unido, ¿no? El material es homogéneo. Si es así, entonces el X barra es 0, el Y barra 0. El único problema es el Z barra. ¿Dónde va a estar ubicado Z barra? La altura. Entonces se descompone en 3 partes y se hace una tabla, ¿no? O sea, acá no hay que integrar, sino es un problema discreto. Acá está la tabla, ¿no? Cuerpo 1, 2, 3. Cada cuerpo tiene su volumen conocido, no hay que demostrarlo, no sacarlo de las tablas, ¿no? Para media esfera, un cilindro y cono. Y también de las tablas podemos sacar su Z barra de cada uno, ¿no? Del cilindro, de la esfera y del cono, cada uno tiene su Z barra. Lo único que sí, este Z barra tiene que estar referido pues al problema como humedad, porque acá el XY me lo pudieron haber dado en otro lado, ¿no? Imagínense que XY esté más arriba, entonces ya, por ejemplo, la esfera tendría Z negativo, ¿no? Por decir, ¿no? Acá todos están arriba de XY, todos los Z son positivos. Y además, a ver, un ratito, tener cuidado, por ejemplo, a veces en las tablas, el dato es, a ver, ya. El dato normalmente es desde acá hasta acá, por ejemplo, ¿no? De la esfera nomás, ¿no? Hasta acá, entonces, ahí, este es el punto. Entonces, acá yo lo adapto a esto y será esta distancia la que necesito, ¿no? Con referencia al plano XY, esta distancia. En las tablas seguro voy a encontrar esta, la de arriba. Pero bueno, R menos esto que está en las tablas me sale. De acuerdo a la ubicación, pues, de la parte que estoy usando. El cilindro, su centro de gravedad está por acá, ahí sin el problema, ¿no? Va a estar a la mitad de esto, o sea, 4R más R, 5R. Ahí sí. Material homogéneo, se pone. Y el cono también tiene, pero generalmente me dan de la base a la altura, por aquí y de este punto. Bueno, a esa distancia le tendré que sumar 9R, ¿no? 9R. Para todo hacerlo referencia al plano XY, haciendo referencia al plano XY. Eso sí hay que ser coherente. Eso aparece en las tablas, ¿no? Cada parte, entonces, con su ubicación respectiva de cada uno de ellos. Y luego se hace esta columna de acá, que es el producto de volumen por Z. O sea, a ver. Así es la manera de trabajar en elementos discretos, ¿no? Acá. Multiplico este volumen por esta Z que le corresponde y se me da esto. Simplifico, claro, ¿no? Después este volumen por este Z. Ahí está claramente 40 pi r cuarto. Resultado. Estoy formando la columna B, ¿no? De volumen por Z. Y finalmente este de la esfera, no, del cono, por su Z respectivo, todos referidos en este caso al plano X. Y el producto de estos dos dará 40 pi radio a la cuarta entre 3. Así forma esta columna. No hay que integrar nada. Utilizar valores conocidos de cada parte en la que se ha descompuesto. Depende de la habilidad, cómo descompongo esto, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Pero bueno, en este caso era evidente, ¿no? Un media esfera, un cilindro y un cono, con sus respectivas coordenadas Z referidas al sistema que me han dado. B por Z, y ya tengo toda esta columna. Y lo que viene es la suma, ¿no? La suma de esta columna. Estos tres sumados y este es el resultado de la suma. Ese es el numerador. Y el denominador es la suma del volumen total, que es la suma de toda esta columna. Finalmente, la única coordenada acá habíamos dicho que es
el Z barra. Entonces, el Z barra va a ser el cociente entre el resultado de la columna B por Z, que es este, dividido entre el volumen total. ¿No? Y ahí se simplifica, bueno, 2 decimales, 3 decimales, y en función de R dato. Finalmente, las coordenadas en este caso son estas tres, ¿no? 0 en X, 0 en Y, por la simetría, y Z es 5.375 veces de R. Positivo, ¿no? Tiene sentido. ¿No? El problema original siempre se queda el problema original acá. 5 puntos y tanto, ¿no? O sea que acá es 9. Este es R nomás, 4, ya más o menos la mitad del cilindro, un poco menos. ¿No? Formalmente debe estar. Formalmente debe estar más o menos. Ya. 5 puntos y tanto, ¿no? Acá hay 4. Y unos son 5 un poco más arriba de esto, ¿no? Por acá más. Por ahí debe estar el centro de gravedad de todo. 5.3. Acá tenemos, no esta escala, bueno, este es R, ¿no? Este es 8R. La mitad son 4 y uno 5R. Ya. Ese es para volumen. También hay la versión para área y para línea. Incluso combinado área con línea. Puede ser. A ver, algo pasa acá. Se congeló. Un ratito. A ver. Y ahora. Por acá. Bueno, ahí está la figura, ¿no? Compuesto. Ahí termina este PPT. Este es el 7. Vamos al 8. Ya, vamos al PPT 8. Ah, ya. El 8. Es la continuación de esto del tema del centro de gravedad. Ya. Centro de gravedad de superficies, o sea, áreas y líneas. ¿No? El de áreas nos va a servir bastante para completar la fórmula del centro de presión. Hemos estado trabajando en compuertas. Esa nos va a servir bastante. Y ahora, no sé por qué no avanza. Algo tiene. Tengo que jalarlo de acá. Ya. ¿No? De áreas y de líneas. Ahora, se supone que área de una lámina homogénea y de una red, sí, una línea, un alambre, ¿no? Homogéneo, ¿no? Entonces, fíjense en esto, acá lo importante es que depende, no de si es así, si es un material homogéneo, no depende del peso específico ni de la densidad, depende más del área, ¿no? Entonces, por eso que el punto del centro de gravedad va a tender donde haya más área, digamos, ¿no? Entonces, este es el área total abajo, distancia. Ahora ya no hay el promedio ponderado de peso, sino lo más representativo que es el área, o sea, es como un área con un espesor constante. Entonces ya el espesor constante se cancela. Lo que va a ser representativo es el tamaño del área.
Entonces acá tomamos un diferencial de área, la distancia. La idea es la misma, solo que ahora está simplificado, ¿no? En realidad esto ya sabemos que viene de volumen, ¿no? Pero si hablamos de área, porque estamos hablando de una lámina con un espesor constante. Puede ser el plano XY y en Z es 1 milímetro de espesor, 2 milímetros, 1 centímetro de espesor, ¿no? Y se mantiene constante. Entonces, lo que va a determinar la ubicación del centro de gravedad es dónde hay más área, dónde está concentrada la mayor cantidad de área, ¿no? Por ahí tiende ese punto promedio ponderado, claro, centro de presión o centro de gravedad, ¿no? Centroide, ¿no? En este caso, que estamos en plano. Por eso que abajo va el área total. Es algo parecido con I, ¿no? Con la variable I, ¿no? Un diferencial de área ahora con la distancia I y acá el área total. Eso va a ser lo representativo. Y en líneas, ya ese es un diferencial de arco, un diferencial de L, ¿no? Otra distancia y la longitud total, ¿no? Entre la longitud total. También, ¿no? La idea es esa, entre la longitud total, un diferencial de arco, de L le llama acá, y una distancia. Integración, suponiendo que es una curva irregular, ¿no? Muy irregular, y arriba también el área muy irregular, como estos gráficos que he puesto acá, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Es un área irregular. ¿Se puede hallar su integral? Sí, solo que va a ser complejo porque voy a necesitar esta ecuación, ¿no? Por lo menos de este borde, ¿no? Necesito saber qué cosa es, no es una figura conocida. Igual con este arco, ¿no? Esto puede ser una cosa muy muy especial, ¿no? No es ninguna cónica conocida, una figura conocida, ¿no? Diferencial de L. Ya sabemos que el diferencial de L tiene una expresión con respecto a X e Y, ¿no? Y acá está, ¿no? De diferencial de arco raíz, diferencial de X al cuadrado a diferencial de Y al cuadrado. Creo que habíamos dicho, es porque la hipotenusa se confunde ya con la curva, ¿no? Supongamos que este es ya, ese es el diferencial de X, este es el diferencial de Y, ¿no? Si yo hago de X al cuadrado más Y al cuadrado, como estoy haciendo Pitágoras, estoy encontrando la diagonal, la hipotenusa, ¿no? Y la hipotenusa se acerca mucho más al arco, ¿no? El arco puede ser este, un arco que pasa de acá a acá, algo así, ¿no? Se acerca bastante. Y cada vez cuando esté más pequeño, ¿no? Este arco se confunde con esta cuerda. Entonces es la manera de hallar la longitud del arco. Acá lo que presenta es cómo hacer el centro de gravedad de figuras conocidas. La mayoría lo sabemos, lo sacamos de tabla. Lo que no hay es figuras compuestas. Por ejemplo, mira, acá se demora un poco recordando algo que ya sabemos, ¿no? Del rectángulo, con su centro de gravedad, es h medio, pues, ¿no? La altura. ¿No? H medio, el Ibarra. ¿No? El Ibarra, la mitad. Y claro que lo hace por integración, solamente por esta vez, ¿no? Para demostrar que sí existe. Cálculo, y de ahí salen las tablas. Y de un triángulo, la conclusión es que el centro de gravedad está a 1/3 de su altura, de la altura de la base, ¿no? Porque es conocido. Todo triángulo tiene 3 bases, 3 alturas. Recordar eso, si lo intersectamos, por ejemplo acá, ¿no? A ver, acá tiene esta base OB y esta altura vertical, ¿no? Trazada desde el vértice A hacia la base. No cae exactamente en la base, pero cae en la prolongación, pero cae a 90 grados. Esos son los datos. Si tengo esa altura, H, G siempre pasa en una línea que está a 1/3.
acá está, paralela a la base, un tercio, ahí tiene que estar en esa línea. Ahora, si eso se cumple, entonces hacemos esto, ¿no? Yo digo, ahí ahora voy a tomar como base, muy claro acá, voy a tomar como base esto, OC va a ser mi base. Si OC es la base, la altura referida a OC es esta altura de acá. Esta es la altura. Y sé que el centro de gravedad está en una línea que está a un tercio de esta altura. Y justamente eso es lo que me da la intersección de esas dos líneas y paralela a la base, ¿no? Es la que me va a dar G. Ahí está, más o menos ahí. Ahí. Eso me da G. Borro esto para que no confundan. Es el borro. Entonces hay que verlo como algo general, ¿no? En el centroide de un triángulo cualquiera, ¿no? O sea, irregulares, como es escaleno, equilátero, isósceles, no importa, rectangular, no importa, cualquier triángulo. Su centro de gravedad pasa por una altura que es un tercio. No, sí, bueno, un tercio de la altura respectiva a la base que estoy trabajando, un tercio, a partir de la base. Entonces, al comienzo acá decía, esta base es B, o B, y la altura es A, y este punto acá, que no, bueno, no he puesto letra acá. Pondremos M, ¿no? N, lo que sea. Vamos a ponerle N, ¿no? Entonces, AN es la altura. Sabemos que es a un tercio de AN. Desde la base, un tercio de altura. Un tercio H que está acá. Un tercio de H. De abajo. Eso genera, entonces, cuando yo digo ahora, bueno, ahora voy a tomar esta otra base, la que está en verde acá, la base OA. Su altura referida a esa base es la que parte del otro vértice, o sea, B, hacia la base que estoy considerando ahora. O sea, la altura ahora es esta. La altura es esta. Acá está, acá de 90 grados. Y la teoría dice que a partir de la base, o sea, la que está acá en color verde, la OA, es un tercio, a partir de un tercio de toda esta altura, que es una línea en azul que le toca. De tal modo que ahí aparece esta recta que tiene que intersectarse con esta de acá. Y obligatoriamente ese punto de intersección es el centroide del triángulo, ¿no? Propiamente dicho. Y hay una tercera altura que también debe cumplir, ¿no? Cuando tomamos AB como base. Si tomamos AB como base, vamos a limpiar esto. Vamos a tomar AB como base. Así. Esta es la base. Tengo de datos. La altura referida a esta base, bueno, no necesariamente cae dentro, ¿no? Puede estar afuera, entonces lo prolongo y la altura sería esta. La tercera altura y la tercera base sería acá. Obligatoriamente también la tercera parte de esta altura de acá, OG, la tercera parte, paralelo a la base, tiene que pasar obligatoriamente por el punto G, por acá. Los tres. ¿No? Ahí se complementan ya la tercera parte. Hay que recordar eso. Hay que recordar eso. Después también, claro, en los cursos de matemáticas nos enseñaban a hallar áreas y centroides de figuras compuestas. En este caso, mejor dicho, zonas entre curvas. Zonas entre curvas. Acá ya no hay otra que integrar, pero siempre con el concepto, ¿no? Tengo que coger un elemento diferencial, en este caso una barra vertical, ¿no? Con un espesor diferencial de I, ¿sí? Un espesor diferencial de X, perdón, diferencial de X. A la altura de este elemento diferencial, que entre comillas es un rectángulo,
porque es pequeño, es la diferencia de la coordenada y de la curva inferior y la coordenada y de la curva superior. Diferencia de esas dos coordenadas. Aquí planteo una integración, toda la misma teoría. Este resultado también, o esta área, ¿no?, la puedo usar como referencia para calcular el centro de gravedad de este sector. Esto está en tablas, ¿no? La explicación es porque ya han hecho la integración y acá se trabaja con coordenadas polares. Cuando hay curva, círculo, corte círculo, normalmente usan coordenadas polares para la integración. Ahí está. Y este resultado es conocido. Eso, lo que está en las tablas se puede usar. Lo que no va a haber en tablas son figuras compuestas. Acá está el conocido medio círculo, o sea, área. 4R sobre 3pi. Un cuarto de círculo también, ¿no? Un cuarto de círculo también es 4R sobre 3pi. En un eje de simetría, de tal manera que X barra y barra son iguales, 4R sobre 3pi. Todo eso es, hay que recordar. Este es de un arco. Este es de un arco. El centro de un arco. Hay simetría, pero el centro de gravedad no es este punto. Y hemos dicho que cuando la curva, hemos dicho cuando el alambre no es recto, el centro de gravedad no está dentro del cuerpo, está afuera. O sea, el error sería que acá está el centro de gravedad, ¿no? Casi, ¿no? Eso no es cierto. Si fuera recto, sí está en la mitad. Como es curvo, más probable que el centro de gravedad esté por aquí, ¿no? Fuera del alambre, por ahí, fuera del alambre. A ser cartesianos, no es que no se pueda, sino que nos lleva a unas integrales un poco complicadas. Más sencillo es hacerlo por polares, ¿no? Plantearlo por polares. Recordar las coordenadas polares. En las coordenadas polares necesitamos un ángulo y una distancia, por ejemplo, ¿no? Recordar esto. Si quiero expresar este punto de aquí, por ejemplo, este punto de acá, este de acá, si lo quiero expresar, son dos coordenadas que tiene, que tiene un ángulo con respecto al horizontal, una recta que tiene un ángulo θ. La primera coordenada polar va a ser el ángulo θ. Y la segunda va a ser la distancia desde O hasta el punto. En este caso es R, ¿no? Ahí es. Coordenadas polares. Bueno, ahí lo trabaja, también están las tablas, el juguete es conocido, ¿no? Cuando es un alambre, habíamos dicho que es 2R sobre pi, como es una línea. Cuando es un área es 4R sobre 3pi. Eso se puede usar sin necesidad de demostrar, porque eso está en las tablas, ¿no? Uno pues, lo saca de las tablas, no hay problema. Lo que no va a haber en las tablas, como lo vuelvo a repetir, son figuras compuestas. Hay figuras también conocidas, ¿no? Esto es una figura en polares, ¿no? Una cardioide, ¿no? Cardioide. ¿Sí? Entonces, también se puede hallar su centro de gravedad de esa línea, pero la integración va a ser en polares. Polares. Hay que recordar eso. En polar, la distancia, la coordenada X cartesiana es R coseno del ángulo θ. Y la coordenada Y es R seno del ángulo θ. Hay dos teoremas en las matemáticas, no sé si se acuerdan, Papu-Gould. Para unos casos específicos y se nota su ventaja también cuando la figura es muy irregular, ¿no? Entonces, eso es solamente una mención, no lo usamos. Ya lo decía usted de matemáticas, pero acá lo presenta, ¿no? Sirve también para verificar algunos datos, ¿no?
acá, a ver, en este gráfico, acá sí se ve bastante la ventaja de los teoremas de Pappus, porque me están pidiendo hallar el centro de gravedad de una figura, como este arco de cuarto de circunferencia, que gira, pero no alrededor de un eje principal, sino alrededor de un eje cualquiera. Y se va a formar un área, ¿no? Imagínense este alambre gira alrededor de esta recta L. El alambre y L tienen un punto en común nada más. Hasta ahí se permite el teorema. Generalmente está separada la curva y la recta, pero bueno, acá, en el peor de los casos, un punto común nada más como este. Y ahora este alambre lo rotamos 360 grados, pero alrededor del eje L, que forma una superficie alargada también bastante compleja. Calcular su área no es sencillo, y su centro de gravedad tampoco. Pero ahí sí se nota la ventaja de Pappus. Pappus habla de la longitud del alambre multiplicado por la distancia que recorre este punto de acá, el centro de gravedad de esta figura, de este alambre, con respecto a este eje. A este alambre, imaginemos que ¿no? Imaginemos que ya. Ya. ¿No? Supongamos entonces, este arco gira, rota alrededor de esta recta, que no es una recta principal, ¿no? L es una recta cualquiera. Estamos en el plano. Pappus lo simplifica y dice, si yo calculo la longitud de este alambre y lo multiplico por el recorrido que hace este punto, ¿no? Con respecto a su menor distancia de este punto a la recta L en este caso, ¿ya? En perspectiva este punto, si todo el alambre da toda una vuelta, 360 grados, este punto también da 360 grados y tiene un recorrido. Si eso lo multiplico por la longitud de este arco, me estoy encontrando el área superficial. Entonces ahí sí se ve la ventaja, porque no es una figura cualquiera. Más bien, si este alambre lo hago rotar alrededor del eje Y, le doy toda una vuelta alrededor del eje Y, ¿qué cosa genera? ¿Qué se genera? ¿Qué volumen? ¿Qué figura? ¿No? A ver, este alambre, que es un cuarto de circunferencia, lo hago rotar totalmente una vuelta alrededor del eje Y. Se genera una esfera hueca, ¿no? La mitad de una esfera hueca. Y eso sí coincide con que esta distancia es 4R sobre... No, es 2R sobre pi, ¿no? Porque es un alambre. 2R sobre pi en América, sí coincide. Entonces, hay una ventaja del teorema de Pappus, ya no lo mencionamos más. Lo pasamos entonces a... esto de acá, ¿no? Figuras compuestas. Esta sí no va a haber en las tablas. En las tablas hay por separado. En las tablas hay esto que está acá a la izquierda, ¿no? Esto sí lo encontramos en las tablas. En las tablas encontramos rectángulo y triángulo, ¿no? Ahí está, a propósito de eso, ahí está su esquema, ¿no? Acá ahí está el esquema. Una fuerza W1 que actúa en el centroide de este paralelogramo, de este rectángulo, y un peso 2 que también actúa en el centro de gravedad o centroide de este triángulo. Y a esa figura se le ha quitado esto, un círculo. Y ahí entra el concepto de área negativa. El área negativa es un artificio. No tiene sentido hablar de área negativa, ¿no?
pero es un artificio. Entonces hago una tabla, no sé si acá, ¿no? Pero mi tabla tendría entonces igual, tendría 3 elementos, ¿no? Primero, el rectángulo completo. Segundo, el triángulo completo. Y tercero, ese vacío que está ahí, que sería un área negativa. Y hago una tabla también y ahí considero área negativa, ¿no? Hago la suma, lo mismo que se ha indicado hace un momento. A ver, este solo bajo por acá. No. Entonces encontraríamos el X barra, el Y barra y el Z barra que ya hace cero. Ya no vamos a incidir en eso. Acá está otra área, otra idea, ¿no? Por ejemplo, ya con números. Igual hago una tabla en la cual a este elemento total, le voy a quitar un triángulo. ¿No? Le quito este triángulo y le quito este cuarto de círculo. Y me queda esta figura ahí sombreada. Eso sí se puede hacer, y evidentemente son tablas, ¿no? El triángulo tendrá pues su centro de gravedad. Sabemos su área y su centro de gravedad está por acá, ¿no? Pues esto queda en las coordenadas respectivas, ¿no? Este cuarto de círculo debe estar por acá. 2R sobre 3. No, esa sería la idea de figura compuesta. No sé qué, no me permite avanzar rápido. Y también se puede ver, ahí está, por ejemplo, en alambres. ¿No? Es un problema típico. Aquí no vale la pena integración. Aquí descomponer en dos partes. Una parte que es una recta, que está neta tenida en el plan, en el eje X. Una recta. Que sería esta. Una recta que está contenida en el eje. Soldado con un alambre de media circunferencia, ¿no? Una tabla. Entonces, cada uno, miren, tiene su propio centro de gravedad, ¿no? Esta curva tiene G1, esta altura es 2R sobre pi, el radio es 8. Y este de acá sí, ahí mide 16, pero en 8,8, acá en este punto, ahí sí pertenece al cuerpo. Ahí está actuando la fuerza 1. Entonces, determina el centro de gravedad de una barra delgada cuya forma se muestra. En esos casos, tabla. No hay otra tabla para encontrar. Ya, ahí se concluyó esto. Listo. No olvidarse de las unidades, pero centímetros ahí. Ya no aparece la tabla ahí, parece que tenía, pero más ordenado es una tabla. A ver. Ya, a ver. Otro no. Ahí por eso. Entonces, cada uno de ellos tiene su longitud y su centro de gravedad respectivo. Arriba es una sumatoria y abajo es el peso total,
dependiendo de los datos que no. Ya, entonces ahora vamos al PT9. Este. Voy a cerrar los otros porque creo que está afectando. 7, 8. A ver, me disculpa un momentito, por favor, ¿ya? Me disculpa un momentito. Ya, a ver, una pregunta. ¿Se está viendo ahí? ¿Se está viendo? Hola. Sí, sí, se logra. Sí, se logra Ya, visualizar. miren. Ya, ya, entonces ahora ya vamos a cambiar de tema. Este tema, ese sí es nuevo, digo. El momento de inercia. Vamos a hacer unos 5 minutos de intermedio para entrar a esto, ¿ya? ¿Ok? Hola. Hola, hola. Sí, sí. Ya, ya, unos 5 minutos para entrar a esto, ¿ya? Ok, gracias.